¿Se ve la presentación ahora? Perfectamente, doctora. Ahí está, muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Voy a continuar directamente con la próxima charla, así nos vamos adelantando un poquito. Voy a presentar métodos diagnósticos para coronavirus. El coronavirus o los coronavirus en general son virus de ARN que tienen una sola cadena, son de sentido positivo y tiene 4 proteínas estructurales. Las podemos ver acá en la figura. Tienen una proteína de envoltura, una proteína de membrana, una de nucleocápside que está aquí dentro con el genoma del ARN, y una glicoproteína de punta, o spike en inglés, que tiene 2 subunidades. Esto va a ser importante para la patogenicidad de algunos de los coronavirus humanos. La subunidad S1 es un dominio de unión al receptor que se une a DPP4 del huésped, es el receptor de la dipeptilpeptidasa 4. Esto es importante para el MERS, coronavirus del MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y la subunidad S1 tiene 2 regiones que habilitan la fusión de la membrana a la membrana de la célula huésped. Perdón. He seguido la taxonomía de acuerdo al International Committee on Taxonomy of Viruses, que ha hecho la taxonomía en el 2018, así que esto es lo más nuevo que he encontrado para seguir la taxonomía de los virus, de los coronavirus. Tenemos que son de la orden Nidovirales, el suborden Cornidoviridae, familia Coronaviride, subfamilia Orthocoronavirinae, y hay 4 géneros de los cuales provienen la mayoría de las enfermedades o todas las enfermedades de las que voy a hablar. En el género, primero vamos a tomar el género alfa coronavirus. Entonces en el género alfa coronavirus tenemos 12 subgéneros y quiero hacer hincapié acá que los virus que tienen un fondo azul son los virus que están en murciélagos. De estos son 10 virus que hay en murciélagos. Los que tienen el fondo verde son virus que están en animales domésticos, y los 2 que están en rojo son los virus en humanos, los coronavirus humanos, que estos 2, el 229E y el NL63, producen un cuadro respiratorio leve. Los virus tienen, como dije, 12 subgéneros, en los cuales hay 10 virus de murciélagos. En los diferentes subgéneros podemos encontrar los coronavirus de la rata, los coronavirus del hurón y del bisón, que están debajo del mismo subgénero, el minacovirus, perdón. El virus de la diarrea porcina, que está en su subgénero pedacovirus, y debajo del próximo subgénero, el tegacovirus, tenemos el alfa coronavirus 1. El alfa coronavirus es el que produce 3 tipos de enfermedades diferentes son especies específicos. Tenemos el coronavirus felino de tipo 1 y 2, el coronavirus canino de tipos 1 y 2, y el virus de la gastroenteritis transmisible porcina. Y en diferentes subgéneros, otra vez tenemos los coronavirus humanos, el 229E y el NL63. El hecho de que hice hincapié en que hay muchos virus que pertenecen a los murciélagos es porque como hay cuando se hace la secuencia de los virus, se encuentra que hay bastante homología entre los virus de los murciélagos y de los humanos, y también de los animales domésticos. No está específicamente
¿cómo podemos decir? Testeado en muchos de los casos, pero se supone que vienen provienen de animales salvajes, y tal vez hay alguna forma de alteración genética que les permite o que les permitiría ir a otra especie. Pero eso también está en, hay muchas charlas en pro y en contra, porque, por ejemplo, tenemos acá como en el alfa coronavirus 1, que el mismo virus en el mismo subgénero produce 3 enfermedades diferentes. Bueno, entonces vamos a ir a través de los distintos tipos de virus. El coronavirus felino, que como dije era parte del alfa coronavirus 1, tenemos 2 tipos de coronavirus de tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 el coronavirus de tipo 2 generalmente se presenta en forma más leve, y se piensa que se transforma, altera genéticamente al tipo 2 que produce la peritonitis infecciosa felina. Los métodos diagnósticos que tenemos para el coronavirus felino son la historia del animal, que sea un animal que sea joven, por ejemplo, que provenga de un hogar en donde haya gatos, múltiple cantidad de gatos, que presente fiebre y que puede ser que tenga derrames peritoneales o subdurales, signos, que también presente signos oculares y neurológicos. También se busca la linfopenia en la hematología, y en la bioquímica sérica se busca que si hay hiperglobulinemia, hiperbilirrubinemia, en ausencia de aumentos moderados a severos de la actividad enzimática de ALT y ALP, o anemia, y una relación de albúmina y globulina reducida de menos de 0.4, y un AGP elevado de más de 1.5 miligramos por mililitro. También se busca y muestrean los derrames pleurales, peritoneales o pericárdicos. Esto se puede hacer a través de ultrasonido o rayos X. Y para detectar anticuerpos se utilizan ELISAs, inmunofluorescencias directas o test de inmunomigración rápida. Y si buscamos el antígeno, podemos hacerlo a través de una PCR a tiempo real. En las muestras de efusión, en un caso de peritonitis infecciosa felina, acá tengo una muestra en la parte de arriba, en donde tiene color pajizo o amarillo paja, es rico en proteína, es claro, viscoso y a veces pegajoso. Y a veces se puede hacer el test de Ribalta, pero el test de Ribalta que muestro acá es un test positivo, pero hay contradicciones acerca del uso de este test. Moviéndonos ahora al coronavirus canino, que también es parte del alfa coronavirus 1. Tenemos 2 tipos de coronavirus caninos, 1 y 2. La transmisión es orofecal, es un virus muy contagioso, y generalmente destruye las vellosidades intestinales, lo cual da un cuadro entérico. Muchas veces hay coinfecciones con otros patógenos, por ejemplo el parvovirus. Pero últimamente en la literatura se han reportado casos de infecciones que son más virulentas sin coinfecciones. También en el caso del virus felino, WS1-791146, se ha confirmado en forma
¿cómo se llama?, por secuenciación, que fue una mezcla entre, o una mutación en donde se combinaron dos virus, un coronavirus felino con un coronavirus canino. Pero este es el único virus en que encontré que hubo una actividad genética en donde dos virus se combinaron para crear otro. Los métodos de diagnóstico usados para los coronavirus caninos son la microscopía electrónica de transmisión. Estos microscopios son extremadamente caros y muy difíciles de usar, así que la mayoría de la gente no va a poder hacerlo. Se trata de aislar el virus. En el caso de los coronavirus caninos de tipo 2, se pueden cultivar en células, pero los coronavirus caninos de tipo 1 no. Son muy difíciles de cultivar en células. Hay identificación post-mortem del antígeno viral mediante inmunofluorescencia o tinción inmunohistoquímica de los tejidos, y para detectar el antígeno tenemos una PCR a tiempo real. Y para prevención tenemos vacunas de virus vivos inactivados y modificados. El virus de la gastroenteritis transmisible porcina es la tercera enfermedad que pertenece al alfa coronavirus 1. Tiene una variante entérica y una variante respiratoria. La variante entérica es la variante que ha estado en los cerdos por la mayor cantidad de tiempo. Y aparentemente en los últimos años el virus se ha modificado genéticamente y ha estado presentando más una variante respiratoria. La mortalidad más alta es en los lechones de menos de 2 o 3 semanas de edad, que casi llega al 100%. También tiene transmisión orofecal, es muy contagiosa. También destruye las vellosidades intestinales, lo cual presenta un cuadro peritoneal o digestivo del aparato digestivo. Y los métodos de diagnóstico que tenemos son en secciones de tejidos, se puede hacer inmunofluorescencia o inmunoperoxidasa, esto buscando anticuerpos. Se pueden hacer ELISAs para los anticuerpos y comparaciones de títulos en suero. Y para buscar el antígeno se hace una PCR a tiempo real, en donde se puede diferenciar las variantes entéricas o de las respiratorias. En Inglaterra se hace la reexposición repetida de los animales reproductores al virus para crear inmunidad. Y en los Estados Unidos hay una vacuna que es es una vacuna, ¿cómo se llama?, que se le da a las cerdas adultas, la cual provee una muy buena inmunidad a través de la inmunoglobulina A, entonces provee una inmunidad lactogénica a los lechones. Pero esta no se usa en Europa, aparentemente. El virus de la diarrea porcina es un virus diferente, pertenece a un subgénero diferente del virus de la gastroenteritis transmisible porcina. Hay de tipo 1 que afecta principalmente a los cerdos en crecimiento y de tipo 2 que afecta a todas las edades. La mortalidad es del 100% en lechones de menos de 7 días. También tiene una transmisión orofecal, también destruye las vellosidades intestinales. Y los métodos de diagnóstico es hacer una historia de los animales. Si es un grupo de animales que no ha tenido acceso, que no ha tenido acceso a este coronavirus, que el coronavirus no los ha infectado en forma previa, entonces animales de todas las edades van a ser afectados. En cambio, cuando los animales ya tienen una inmunidad hecha al virus,
los únicos afectados van a ser los lechones. Los signos clínicos del virus, como dije, bueno, esto es en virus en grupos de distintas edades, y hay una PCR a tiempo real para buscar el antígeno que, por ejemplo, Texas A&M la ofrece. En Inglaterra también hacen una exposición repetida al virus para crear inmunidad, y en los Estados Unidos hay una vacuna recombinante, actualmente es una recombinante de la gastroenteritis transmisible porcina, que la usan también para la diarrea epidémica porcina. Y espero no estar equivocada acerca del hecho. Entonces, en el género coronavirus, alfa coronavirus, hemos visto que la mayoría de las enfermedades se pueden detectar a través de PCRs a tiempo real, las cuales voy a explicar más tarde. Los coronavirus humanos 229E y NL63 también tienen PCRs a tiempo real, y en el caso, eso es cuando estamos buscando el antígeno, el virus en sí, y cuando estamos buscando el anticuerpo para ver si la persona ha sido infectada por el virus, usamos ELISAs y MARIPOC, que es un Point of Care Testing. Es un método que usan que voy a explicar más tarde. Es un ensayo inmunológico de sándwich que detecta el antígeno por fluorescencia, y es muy usado en medicina humana. El próximo género que vamos a ver es el género de beta coronavirus, en donde podemos encontrar 5 subgéneros, de los cuales otra vez hay 5 virus de murciélago, que son los que tienen el fondo azul, y hay 3 virus en rojo, que son los que afectan a los humanos. El coronavirus humano HKU1 es bastante leve, produce una infección bastante leve, pero el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, son los que han producido epidemias en los últimos años. El SARS fue descubierto por primera vez alrededor del 2003, y el MERS en el 2002, y voy a hablar acerca de ellos dentro de un ratito. Dentro de este género de beta coronavirus, entonces tenemos en el subgénero Envecocovirus, el beta coronavirus 1, del cual hay 2 especificaciones, el coronavirus bovino y el coronavirus equino, y también el coronavirus humano HK1, el coronavirus del ratón y el de la rata. Todos esos están debajo del mismo subgénero. Y después, en forma separada, tenemos el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS, en conjunto en el mismo subgénero con un coronavirus del erizo, y separado el sarbecovirus, que es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, o SARS, del cual viene el COVID. ¿Okay? El coronavirus bovino afecta a terneros generalmente de menos de 1 año de edad, pero también a adultos, y puede presentar un cuadro respiratorio o entérico. Los animales tienden a reinfectarse porque produce una inmunidad pobre en la mucosa de las vías respiratorias, y hay un ciclado del virus entre los miembros de la manada. La presencia de otros patógenos, como por ejemplo en el síndrome de shipping fever, acelera la presencia de este coronavirus, y hay coronavirus similares en ruminantes salvajes como el caribú, la alpaca y el ciervo de cola blanca, entre algunas de las especies que nombro.
El diagnóstico de los anticuerpos se puede hacer por ELISA y si buscamos el antígeno se puede hacer a través de una PCR a tiempo real. Y hay vacunas comerciales para coronavirus bovino. El coronavirus equino ha estado presente como parte del síndrome de diarrea de los potrillos durante muchísimos años. Pero la primera vez que se detectó que había tal vez una posibilidad de que hubiera un coronavirus que causara diarrea en potrillos fue cuando se analizaron los tejidos de una potrilla quarter horse en el año 2000, y se hizo un test en donde hubo una reactividad cruzada con el coronavirus bovino. Luego en el mismo año, un potrillo árabe el cual se recuperó, pero del cual pudieron obtener muestras y se cultivó el virus, que era más o menos un 90% similar a un coronavirus bovino, y lo llamaron coronavirus equino NC99. Ahora, en el año 2009, en la isla de Hokkaido, en Japón, por primera vez se detectó la emergencia del coronavirus en animales adultos. Hay una pista de carreras, tienen unos caballos de raza Baney, que son una mezcla de razas pesadas, en donde los usan para competir en carreras de tiro, como tengo en la foto acá. Hubo más o menos, o había por lo menos 600 animales en la pista, y de ellos unos 136 animales se enfermaron con diferentes síntomas, algunos con diarrea, otros dejaron de comer, algunos con fiebre, o con heces blandas también. Los investigadores japoneses de las heces extrajeron el virus que lo llamaron el coronavirus equino Tokachi 09. En el 2011 fue la primera vez que se vio este coronavirus equino acá en los Estados Unidos. Hasta el día de hoy hubo 16 brotes, y hay PCRs a tiempo real, por ejemplo, la compañía IDEX la produce en un panel de diarrea. Es uno de los virus que ellos ofrecen, uno de los tests que ellos ofrecen. El síndrome de respiratorio del Medio Oriente, o MERS, que se encuentra originalmente en animales, ha sido transmitido a los humanos, lo cual es una zoonosis. El huésped natural o primario es el dromedario, y se piensa que hay un ciclo con un reservorio mamífero que es el murciélago. Pero lo más importante es que hubo una transmisión directa o indirecta a humanos, que somos huéspedes accidentales de esta enfermedad. Por lo tanto, tiende a ser una enfermedad bastante fuerte, con muchos problemas. Acá nada más quería mostrar que cuando estábamos hablando de del spike, la glicoproteína spike o de punta, que esta tiene la subunidad S1 tiene un dominio diurnal al receptor que se une a DPP4. Esta es la forma en que el MERS entra en las células. Las células que tienen los receptores DPP4 se encuentran generalmente en la cavidad nasal, células epiteliales de las vías aéreas superiores, células epiteliales de las vías aéreas inferiores, neumonocitos 1 y 2, alvéolos pulmonares, células epiteliales bronquiales no ciliadas, células endoteliales y algunas otras células hematopoyéticas.
Y en otros órganos se encuentra también como los riñones, intestino, hígado, timo y médula ósea. Porque este receptor entonces está sobre todos los tejidos o muchos de los tejidos en el organismo, tiende eh, perdón, tienden a perdí los receptores de PP4 se encuentran en muchos de los tejidos y se encuentran en menor cantidad en la cavidad nasal y las vías aéreas superiores, pero en mucha más cantidad en las vías aéreas inferiores, en los neumocitos. Entonces tiende a producir un cuadro respiratorio mucho más severo porque se produce una hepatización de los pulmones. Y una vez que pasa al sistema sanguíneo y va a todos los otros tejidos, como los riñones, los intestinos, hígado y timo, afecta a todos los sistemas y realmente hace una infección sistémica de la cual es muy severa. Tiene una tasa de mortalidad de un 40% el MERS. Entonces, las fuentes de infección son los animales y el medio ambiente, los dromedarios que están infectados con un coronavirus MERS, que los excretan a través de secreciones nasales o excreciones como saliva, orina y heces, fluido amniótico, membranas fetales y placenta, carne y leche. Se ha también identificado diferentes coronavirus que pertenecen solo a los dromedarios, a dromedarios que son domésticos, y hay variantes diferentes de coronavirus que pertenecen a los dromedarios salvajes. Y no se sabe bien cuál es la relación, si es que hay una transmisión entre ellos o no. Pero sí se sabe que hubo una persona que trabajaba en una granja que tenía dromedarios que tuvo ¿cómo se llama? Un cuadro respiratorio, y esa persona infectó a otras en Arabia Saudita en el año 2009 por primera vez. Y se difundió en una epidemia en el área de Jordán, después fue a Europa también, y hubo un par de casos en Canadá y los Estados Unidos. También se puede transmitir de humano a humano, así que individuos que son sintomáticos o subclínicos, pero que son MERS positivos, que están en la comunidad, en los hospitales y clínicas o en las granjas de camellos, pueden ser fuentes de transmisión. El diagnóstico del antígeno se hace por PCR a tiempo real, y del anticuerpo, cuando uno ya ha tenido la infección y ha salido del cuadro, se hace por ELISA, inmunofluorescencia. En este gráfico quería mostrar nada más que el virus de SARS entra a través del receptor ACE2, y el MERS entra por el receptor DPP4. Este fue el virus a través del que hablé, pero ahora voy a empezar a hablar del síndrome respiratorio agudo, o SARS. Una vez que el virus entra, tiene las mismas características, solo que entra por diferentes receptores a la célula. Esa es la única diferencia que tiene. En cuanto a entrar a la célula, hay diferencias genéticas también. El síndrome agudo respiratorio severo fue descubierto por primera vez en el año 2003. Se originó en la provincia de Guangdong, en China. Perdón.
y un doctor que estaba cuidando a pacientes que tenían el SARS, sin saberlo, viajó a Hong Kong para una reunión familiar y terminó produciendo una epidemia porque contaminó o infectó a 27 personas. Y estas personas fueron a otros países y la enfermedad se hizo epidémica. Los síntomas que tiene son fiebre, tos y fatiga, rinorrea, estornudos, dolor de garganta y neumonía. Pero esto es más prevalente en el COVID-19. Y una de las cosas que no nombré, y me disculpo por eso, es que el COVID-19 es la enfermedad que está producida por el SARS-CoV-2, que es el nombre oficial que se le ha dado a este virus. Es muy parecido al SARS-CoV que produjo la epidemia del 2003, pero es un poquitito diferente. Así que voy a hablar de eso en un par de minutos. Hay una PCR a tiempo real que se puede hacer para testear por SARS. La Organización Mundial de la Salud, el CDC y laboratorios comerciales varios tienen protocolos para hacer estas PCRs o están produciendo los kits directamente. Y creo que hay más o menos unos 50 ensayos que han pedido permiso a la FDA de los Estados Unidos. De esos, probablemente el 90% son PCRs a tiempo real y un 10% son ensayos para detectar anticuerpos. La tomografía computada es un método de diagnóstico auxiliar para el SARS, y los anticuerpos se pueden detectar por ELISAs y point of care testing, que les voy a explicar más tarde, que tengo una plantilla con eso. Entonces, el SARS-CoV, o el coronavirus del SARS y el coronavirus SARS-2, que es el que está produciendo la pandemia ahora, o COVID-19, tiene una identidad de secuencia de 79.5%. Pero cuando los investigadores han comparado el SARS coronavirus 2 con los coronavirus de murciélagos, identificaron una identidad de secuencia del 88%. Esto hace que piensan que hubo una transmisión de murciélagos porque la identidad de secuencia es más alta con el virus de los murciélagos que con el SARS coronavirus que había antes. Entonces, piensan que la pandemia que tenemos ahora es tal vez originada, pero no están seguros todavía, así que no vayan matando murciélagos por esto. Como mencioné antes, la metalocarbopeptidasa transmembranal de tipo 1, que es homóloga a la ACE del sistema renina-angiotensina, es el receptor por el cual el SARS entra a las células. En esta presentación podemos ver que se supone que los reservorios animales para el SARS-CoV-2, que este es el COVID-19, el SARS y el MERS, son todos murciélagos. En los huéspedes intermediarios se piensa que para el SARS son las civetas, que es un tipo de gato asiático, y para el MERS son los dromedarios. Y los SARS entran a través de el AC2, que es similar a una enzima convertora de angiotensina 2, y el MERS entra a través del DPP4. Lo que es
más interesante tal vez de ver es el porcentaje de fatalidades que produce el COVID-19. Por ahora se supone que con los datos que tenemos actualmente, puede ser que esto cambie en el futuro. Hay un porcentaje de fatalidad del 2.3% para el COVID-19, un 9.5% para el SARS, que se originó en el 2003, y un 34.4% para el MERS. Por eso, mencioné que el MERS producía una enfermedad mucho más grave de lo que los SARS producían, de los coronavirus tipo SARS. Este es el índice de infección. En el caso del COVID es el más alto. Quiere decir que una persona que esté infectada puede infectar de 2 a 3 personas más. En el caso del SARS es nada más de 1.7 a 1.9%, quiere decir que una o dos personas. Y en el caso del MERS es menos de una persona, lo cual es una gran diferencia. Es decir, casi no hay una infección muy reducida, pero es muy virulento en la persona. En el caso del COVID, que es el de más arriba, la fatalidad aparentemente es una de las más bajas, pero tiene un alto porcentaje de infección. Estos son algunos de los datos sobre el COVID o SARS coronavirus 2 que son interesantes. Entonces, sabemos que está más relacionado filogenéticamente al SARS coronavirus que al MERS coronavirus. Solo se han encontrado diferencias menores en las secuencias del genoma en comparación comparando el SARS-CoV-2 o COVID-19 con el SARS-CoV, un 79.5%. La afinidad por el receptor de la enzima para la conversión de angiotensina 2 o ACE2 es mayor en el SARS-CoV-2 que en el SARS. Por eso probablemente produzca más problemas pulmonares. La tasa de mortalidad entonces del COVID-19 es menor en SARS que en MERS. Se ha detectado el ARN del COVID-19 en las heces de pacientes infectados de manera similar que se ha visto en el SARS-CoV y en el MERS-CoV. 1.2% de los casos de COVID son asintomáticos, generalmente en las personas jóvenes. El COVID-19 no es muy diferente del SARS y del MERS con respecto a características demográficas, hallazgos de laboratorio y radiológicos. Las complicaciones clínicas en el COVID-19 son tan frecuentes como en el SARS, pero menos que en el MERS. Y las cargas virales en los pacientes con COVID-19 son más altas en el momento de aparición de los síntomas y disminuyen progresivamente durante el curso clínico de la enfermedad. En general, el pico de carga viral es alrededor de las 2 semanas para si uno hace un hisopado de las vías aéreas superiores o un lavado bronquioalveolar, y después a la semana 4 se empieza a encontrar el virus en las orinas y en las heces. Bueno, llegamos al género Delta coronavirus, que es el tercero perteneciente a la familia Coronaviridae. Este género tiene la mayoría de los virus, de los coronavirus se encuentran en aves salvajes, y solo uno de los coronavirus es el HKU15, es un coronavirus de humanos, el cual produce una infección leve. Perdón. Entonces el género Delta coronavirus tiene, y sus 4 subgéneros tienen 6 virus de aves salvajes y un coronavirus humano.
Y el último género, el gamma coronavirus, tiene dos subgéneros, uno al cual pertenece el virus de la ballena beluga y los coronavirus aviar, que en este caso no voy a presentar. Bueno, acá llegamos al tema más interesante, o por lo menos del cual me siento más cómoda sabiendo, porque he trabajado con PCRs por 15 años más o menos. Entonces, ¿qué es una PCR? Voy a tratar de explicarlo lo más fácilmente posible. Como estamos viendo los coronavirus y sabemos que tienen un ARN, cuando obtenemos el ARN de una muestra, lo que tenemos que hacer es una transcripción reversa para obtener un ADN complementario. Esto va a ser mucho más estable y esto es lo que testeamos en la PCR. Este paso de transcripción reversa puede ser incluido en la PCR o se puede hacer aparte. Y la otra cosa que de la que quería hablar es que hay muchas veces que se hablan de RT-PCRs, que son las PCRs TR, y las PCRs TR. Una PCR-TR es la PCR con transcripción reversa, y hay PCR con transcripción reversa a tiempo real. Eso es lo que hace RT-RT. ¿Okay? Ok, una vez que hicimos la transcripción reversa, tenemos que buscar los primers y probe. Esto lo hacemos obteniendo una secuencia genética digamos que es del virus, de un coronavirus, por ejemplo, y tenemos que buscar los dos primers que estén uno a cada extremo, y el probe que está en el medio, que va a tener el fluorógeno, el fluoróforo. Esto no es tan fácil. Lo que uno hace es tratar de buscar áreas del genoma que sean específicas para los coronavirus, para el coronavirus que uno está buscando. Por ejemplo, puede ser para la glicoproteína S de Spike, o puede ser para la membrana o para otras cosas. Uno tiene que buscar regiones que no sean repetidas y que sean específicas para ese virus. Y muchas veces lo que uno tiene que hacer es diseñar varios de estos primers y probes y ponerlos en combinaciones hasta que uno encuentra el ideal que funciona y detecta las muestras en forma ideal. Entonces, cuando nosotros tenemos una mezcla de primers y probes y tenemos el CADN en el tubo con otros reactivos, se van a hacer de 40 a 40 ciclos, es decir, es esta parte de acá, y hay extensiones y denaturaciones, lo cual hace que nosotros estamos replicando en forma exponencial el producto de PCR. Ese pedacito que tenemos copiado, si está presente, si el antígeno está ahí y tenemos una buena PCR, va a ser replicado, como dije, exponencialmente, y el fluoróforo que está en el probe va a producir una señal que se puede ver a tiempo real. Esa es lo que se ha hecho en los últimos probablemente 15, 20 años. Se ha ido mucho a tiempo real. Esta es una muestra pequeña, es una muestra pequeña de lo que vamos a ver. Por ejemplo, acá podemos ver que hay una fluorescencia que se presenta en formas de curvas logarítmicas a
hay un área, un threshold, que vendría a ser un área de gatillo, digamos. Si la cantidad de fluorógeno llega a ese punto y lo pasa, uno tiene una muestra positiva. Quiere decir que si nosotros vemos la pantalla de la computadora y vemos todas estas líneas, quiere decir que tenemos 5 muestras positivas. En este caso, no importa que tengan colores diferentes, vemos que hay muestras positivas porque han pasado el CT o el ciclo gatillo, digamos. En el caso de estas muestras que están entre los ciclos, digamos, 9 probablemente a 12, estas son muestras que tenían, digamos que fueron de coronavirus. Esto es una imagen de otra parte, pero digamos que que tuvieron coronavirus. Eso indicaría que hay una carga de coronavirus muy alta, porque no necesita mucho tiempo para cruzar el threshold. En cambio, en estas muestras que están un poco más tarde, entre los 20 y 25, en general pero tienen un poco tal vez menor cantidad. Nosotros en general lo que hacemos es buscar la positividad. Si hay un ciclo que se cruza, perfecto, quiere decir que esa muestra es positiva. Si uno no ve nada, como por ejemplo esta línea que está toda quebrada acá abajo, quiere decir que eso es una muestra negativa. Y generalmente eso es lo que vamos a ver, son muestras negativas que están por debajo y nunca cruzan el threshold o el ciclo gatillo. Esta es una muestra de las máquinas que se usan. En estas máquinas se pueden usar placas de 96 o de 384, o se pueden usar tubos individuales si uno no tiene que hacer tantas muestras, y se usan sistemas como este Smart Cycler o el de Light Cycler de Roche, también es muy parecido a este sistema. Okay. Una de las cosas que siempre produce problemas en los laboratorios es que el flujo de trabajo ideal tiene que ser, uno tendría que tener originalmente, si pudiera, ¿no es cierto? Y yo sé que a veces no se puede, pero tratar de tener 3 áreas separadas. En una es el área más limpia, digamos, limpia en cuanto a cantidad de producto de PCR, que es distinto a infección, es una contaminación, no una infección, es contaminación con producto de PCR. Si tenemos el área más limpia, tiene que ser donde tenemos los reactivos, las enzimas, los primers, el probe, todo eso tendría que estar en un área que es la más limpia y a la que vamos la menor cantidad de veces posible. Después el área siguiente sería el área de extracción de ADN y ARN, en donde uno recibe las muestras, hace la extracción, y después tenemos, y en esta área uno hace la mezcla de los reactivos en el área limpia, la lleva al área de extracción, ahí la pone en los diferentes tubos o placas o lo que fuera, se agrega el ADN o el ARN y eso se sella o se cierran los tubos y se lleva a las máquinas de PCR a tiempo real. La razón por la cual hay un montón de PCRs a tiempo real en este momento es porque es un sistema mucho más limpio de lo que es una PCR regular. Cuando uno pone el sustrato y los reactivos juntos y uno cierra la placa esa o cierra el tubo, una vez que el tubo fue analizado en una de estas máquinas, uno lo tira. Y reduce, entonces no hay nada de PCR, de producto de PCR, que pueda contaminar el área de extracción o nada por el estilo.
Hay otras cosas que hay que tener en cuenta también para mantener todas estas áreas limpias, pero eso es más o menos como tendría que ser. Acá voy a mostrar una foto de las PCRs originarias. Todas las PCRs acá se pueden también hacer una transcripción reversa, pero una vez que uno lo hace en una PCR regular, el problema es que hay que abrir los tubos para cargar las muestras en el gel de agarosa, que está acá a la derecha. Eso produce una contaminación de producto de PCR increíble, y si uno no es cuidadoso, pueden ir a las áreas de extracción y contaminar otras muestras. Por eso muchos de los laboratorios y muchas de las compañías producen las PCRs a tiempo real, porque son más fáciles de ver los resultados y no producen la contaminación ambiental que producen las PCRs regulares. Ok, ahora cambiando de tema, todo lo que hablé de PCRs es generalmente para detectar los antígenos de bacterias, virus o parásitos en algunos casos. La otra parte es cuando tenemos sero y otros fluidos y queremos detectar los anticuerpos. Entonces, en general, uno de los métodos más usados son los ELISA, de que tenemos directos, indirectos, sándwiches o competitivos. Y otro de los otros de los, ¿cómo se llama? Ensayos es el ensayo de flujo lateral, en donde hay una placa que tiene generalmente un sustrato que tiene anticuerpos que tienen diferentes fluoróforos. Se pone la muestra que a uno le interesa y se corre lateralmente, entonces los anticuerpos forman líneas o hay un control también en donde uno va a ver si el control es para ver si el ensayo de flujo lateral trabajó bien, y después se ve otra línea o no, dependiendo si hay anticuerpos o no para la enfermedad que se busque. Esto es muy común, por ejemplo, es el SNAP test que tiene IDEXX, y ellos testean, por ejemplo, Giardia, Parvovirus, Leptospira, hacen paneles respiratorios, paneles de diarrea, por ejemplo, en caballos, en perros, en gatos, en un montón de diferentes. Entonces, también se puede usar para los anticuerpos de G para los potrillos en la leche materna. Entonces, cuando yo mencionaba que había diferentes tipos de PCRs, la mayoría de las PCRs que se han hecho para COVID son las PCRs a tiempos reales. Hay, creo que ha habido más o menos 47 diferentes tipos de PCRs de laboratorios y de laboratorios comerciales y de laboratorios particulares, como por ejemplo de universidades que que tienen test para el COVID-19. Y hay pocos, hay probablemente 3 o 4 que tienen uno de estos tests, tal vez un ELISA o un SNAP, en donde entonces detecten la cantidad de anticuerpos que uno ha generado para el COVID-19. Por eso, cuando uno tiene los primeros síntomas y hacen un hisopado de la boca y hacen un test, el primer test probablemente que vayan a hacer es ver si uno tiene el antígeno. Entonces van a hacer una PCR a tiempo real. Una vez que han pasado 3 o 4 semanas,
y le hacen otro test, probablemente le hagan un test para los anticuerpos. Eso quiere decir que uno ha estado expuesto al COVID-19 y presenta los anticuerpos contra el COVID o SARS coronavirus 2. Hay animales, por ejemplo, pero eso lo dijo la doctora Prixia, hay 2 perros y 5 gatos y un tigre en el zoológico del Bronx que testearon positivo por el COVID-19. En este caso siempre son los humanos los que han contaminado a los animales y no de la otra forma. Generalmente todos los animales tuvieron signos respiratorios muy leves y se recuperaron sin problemas. Y creo que acá, si me he olvidado de algo, por favor hagan preguntas, y acá he terminado mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Y damos inicio entonces a la sesión de preguntas. Recuerden que las preguntas las recibimos por el chat. Doc, preguntan que si el SARS y COVID es lo mismo. ¿El SARS y COVID con cuál? Esa es la pregunta. Preguntan, es decir, el SARS-CoV-2 con el COVID-19, ¿son lo mismo? Sí, son lo mismo. El nombre técnico del virus es SARS coronavirus 2. Ese es el que produce. En los Estados Unidos lo que han decidido hacer es llamar a la enfermedad que produce el SARS-CoV-2 COVID-19. Entonces es lo mismo y los he usado intercambiados. Pero a la enfermedad la llaman COVID-19 y el virus técnicamente es un SARS-CoV-2. Muchas gracias, Doc. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o duda? Doc, preguntan que quieren saber acerca de los kits de diagnóstico rápido y la exactitud de estos. Si se han hecho en forma comercial, si vienen de un laboratorio comercial, yo creo que deben ser, que han hecho bastantes testeos como para ponerlos en la calle. Supuestamente han hecho todas las cosas como para que sean eficientes y seguros. ¿Puedo garantizarlo? No. Mucha de la información de los laboratorios es privada y uno no tiene acceso a eso. Uno quiere suponer que lo han hecho y han testeado en forma exhaustiva para que sean, para que sean buenos, ¿no es cierto?, para el uso de los consumidores. Perfecto, Doc, muchas gracias. De nada. Preguntan que si se están haciendo estudios de terapia génica. Hay mucha gente que está haciendo, ¿cómo se llama?, la secuenciación de los virus para ver de dónde vienen estos virus. Me imagino que van a salir un montón de artículos publicados en Ciencia. Perfecto, Doc, gracias. De nada. Preguntan que si estarás por Argentina este año. Lo dudo. No creo que me dejen salir de los Estados Unidos por los próximos, por lo menos 4 meses. Y una última pregunta. ¿Se sabe ya si existe forma de inactivar estos receptores del coronavirus? Eso lo habló la doctora Prixia. Hay algunos compuestos, están todos en forma de ensayo en este momento.
no quieren, yo creo que lo han ensayado en humanos, en pacientes, pero no sé los resultados y no quieren, tal vez no quieren producir esos resultados para que la gente no tenga demasiadas esperanzas y se vuelva loca para encontrar una cierta droga, ¿no es cierto? Entonces, me imagino que están poniendo los datos juntos como para ser publicados en forma pronta, espero. Perfecto, Doc, muchas gracias. De nada. Y con esto damos cierre a la sesión de preguntas. Doctora Alejandra, muchísimas gracias por tu charla. No, por nada. Muchas gracias. Las personas que estén interesadas en adquirir o ver repetir esta charla la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ahí estarán todos los videos.